Bueno, shalom a todos los que están aquí presentes en el video chat, en esta aplicación. Shalom a los que nos escuchan en el grupo y a los que nos escuchará por las redes en YouTube, en Facebook. Hoy estamos con el libro del profeta Oseas. El libro del profeta Oseas. Estamos en el capítulo 12 y vamos a compartir la segunda parte. Nos quedan 5 versos más. Hemos presentado los primeros 9 en la parte anterior, en el Shabbat pasado. Y hoy vamos a continuar a partir del verso 10 hasta el 15, ¿vale? Tenemos 5 versos. Pues con la ayuda del Elohim de Israel, pues vamos a completar este capítulo 12 y así podemos continuar con nuestros estudios, ¿vale? Para terminar todo el libro. Les agradecemos a nuestro Redentor por darnos esta bendición de tener la ocasión de estar en Shabbat, desconectarnos de todo lo demás que sucede alrededor del mundo cristiano por lo general, donde ellos festejan la natividad. Pues nosotros como hebreos israelitas somos bendecidos por tener cada 6 días una nueva festividad, ¿no? Cada 6 días tenemos un Shabbat y nos gozamos de poder compartir con nuestros hermanos, con los que nos escuchan, de los principios de nuestra fe. Capítulo 12, hemos llamado este capítulo, le pusimos como título Jacob, un ejemplo. En este caso, todo el capítulo varias veces hace mención a Jacob, el padre de Israel. Y de aquí pusimos el nombre a este capítulo Jacob, un ejemplo para Efraín, ¿vale? Para Israel. Verso 10 dice: Yo soy Adonai, tu Elohim, desde el país de Egipto, aún te haré morar en tierra, en tiendas, como en los días del encuentro. ¿Vale? Yo soy Adonai desde el país de Egipto. Es posible que el apelativo de Adonai aquí, donde están las 4 consonantes, J, J, B, J, B, haga énfasis en la alianza que se estableció estando Israel al pie del monte Sinaí, cuando el Creador se presentó como soberano Elohim, pero también como un padre para Israel, ¿vale? Es relevante decir que hasta el momento eh, del monte Sinaí, el Creador solo era visto por el pueblo de Israel como el Elohim de nuestros padres, en la forma como se solía hablar, el Elohim de nuestros padres. ¿Por qué? Bueno, me voy a explicar. En Génesis capítulo 31, verso 42, Génesis 31, verso 42, se aprecia que Jacob se refiere al Creador con la expresión el Elohim de mi Padre. No dice mi Elohim, sino el Elohim de mi Padre, ya que apenas él empezaba a tener su propia experiencia con el Elohim de sus antepasados. Él dijo: el Elohim de mi Padre, el Elohim de Abraham, al que Isaac le teme, ¿vale? Para aquel tiempo, Génesis 31, verso 42, ¿vale? Está todo el verso. Para aquel tiempo, Jacob, a pesar de que disfrutó de ser bendecido por el Elohim de sus padres, todavía no había llegado a ser Israel. Es decir, que aún no había comenzado una cierta intimidad, alcanzado cierta intimidad con el Elohim, con Creador, en tal grado que él lo reconociera como un hijo suyo y que él convertiría al Elohim de sus padres en su Elohim, ¿vale? Tras llegar a ser Jacob, bendito en ser llamado Israel, él empezó a hablar a sus hijos ya no tanto del Elohim de mis padres, sino de mi Elohim, ¿vale? Tal como se dirigió hacia sus hijos cuando les dio la bendición a cada uno de ellos, diciéndoles: por el Elohim de tu padre, hablando a sus hijos, Elohim de tu padre, y mi Elohim, ¿vale? Te ayudó. Y mi Elohim te ayudó. Ahí ya se nota la diferencia, donde el Elohim de sus padres llegó a ser su Elohim y a sus hijos les pasa el legado, ¿no? Mi Elohim es vuestro Elohim, pero vuestro Elohim para vosotros es el Elohim de vuestros padres. No sé si me entendéis. Por el Elohim de tu padre, le decía Jacob a su Israel, mientras él habló de su Elohim, ¿vale? Mi Elohim te ayudó. Génesis 49, verso 25, está en este capítulo la bendición, lo que Jacob decía: Shalom, mi hermanito Amparo.
Rosy, ¿y quién más vino por aquí? Nadie, todavía. Bueno, Génesis 49 es el capítulo donde Jacob pues describe, presenta a sus hijos lo que iba a suceder después de su partida, ¿no? Pueden apreciar el contexto, el contraste en decir el Elohim de mi padre y decir mi Elohim, ¿vale? Evidentemente, mientras que la primera expresión, el Elohim de mi padre, se refiere a la conexión de los antepasados de Jacob, que los antepasados de Jacob tuvieron con el Creador, la segunda expresión, mi Elohim, describe una conexión, en este caso de Jacob, personal, ¿vale? Con el Elohim viviente. O sea, la diferencia creo que se aprecia bastante bien. Lo mismo en ese sentido sucedió con el pueblo de Israel. Ellos conocían la experiencia que su padre Jacob tuvo con el Elohim de su propio padre, es decir, de Isaac. Y sabían sobre el cambio que convirtió a Jacob en Israel. Pero ellos no tuvieron una experiencia personal con el Elohim de sus padres, para que se convierta en su Elohim. Así que con razón Moisés se dirigió hacia ellos, hacia el pueblo de Israel en Egipto, en el lenguaje que les será familiar, diciendo, el Elohim de vuestros padres. No dice vuestro Elohim o nuestro Elohim. El Elohim de vuestros padres, ¿vale? El Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Vale? Éxodo capítulo 3, verso 16, así presenta. Les habló así porque el Creador aún no había llegado a ser el Elohim de ellos, ¿vale? A pesar de que vieron la intervención del Elohim de sus padres a favor de ellos, fue al pie del monte Sinai que el pueblo de Israel entró en una conexión personal con el mismo Creador tras ser reconocidos oficialmente como hijos del Elohim Altísimo, ¿vale? Esto, una cita relevante en ese sentido, está en Éxodo capítulo 19, versos 5 y el 6. El pueblo de Israel revivió la experiencia de Jacob antes de que su nombre le sea cambiado en Israel, ¿vale? Eso es un patrón, y en ese mismo patrón pues nos encontramos nosotros, ¿vale? Pasamos por la misma experiencia. Porque el Creador es fiel a su promesa dada a nuestros padres, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo de Israel fue reconocido por el Elohim como pueblo suyo antes de entrar en un pacto con él y así convertirse en hijos suyos, ¿vale? Porque vimos que antes de que Israel llegue al monte Sinaí, a través de Moisés, Adonai ya llamó a Israel, hablando a Faraón, deje a mi hijo salir, ¿vale? Israel es mi primogénito, es un hijo, ¿vale? Pero Israel, con Elohim, él llamó a Israel hijo en virtud de los méritos de Jacob, de Abraham, de Isaac, por el pacto que él hizo, porque él es fiel. Pero desde la perspectiva del pueblo, el pueblo no entró en alianza con él para que se convierta en un hijo suyo personal, ¿vale? Shalom, María. ¿Y María Oris? Oye, Orimar. Shalom. Nos alegramos. Shabbat shalom. Aquí está. Shabbat shalom. Y Orimar. Ponte aquí, mi amor. Bueno, estando nosotros en medio de las naciones gentiles, sirviendo como esclavos a las deidades de este Egipto, por los méritos de nuestros padres fuimos también bendecidos como Israel en Egipto, para poder llegar a tener una experiencia personal con el mismo soberano creador. ¿Sí? Y fuimos y somos llamados exactamente como Israel a salir de Egipto, nosotros también, para entrar en alianza, para pasar por esta experiencia que pasó Jacob y convertirse en Israel, y de un pueblo de esclavos en una nación sobre la faz de la tierra, ¿vale? Y aquí nosotros pasamos por la misma experiencia, la experiencia que tuvieron nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, incluyendo la de todo Israel tras salir de Egipto, debe convertirse en nuestra experiencia para que al salir de en medio de la inmundicia y de la esclavitud podamos ser reconocidos como hijos del Altísimo. Enseñamos a los hermanos de nuestra generación lo mismo que Shaul enseñó a los de su época. La invitación a una experiencia personal con el mismo Creador resuena a lo largo de todas las épocas para todo aquel descendiente de Jacob que al estar en medio de la inmundicia y la idolatría es llamado a ser restaurado. Shaul dijo a los de su tiempo, 2 Corintios capítulo 6, versos 17 al 18, por lo tanto,
salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Vale? Lo mismo que hizo Adonai con Israel. Dice Elohim, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas. Dice Elohim Todopoderoso. Supongo que pueden reconocer en estas palabras el mismo mensaje que lo estamos compartiendo hoy día, que es el de Apocalipsis 18, verso 3 y el 4. Sal de en medio de ellos, pueblo mío, no toques nada inmundo. No seas que al no salir o al mantenerse bajo la inmundicia, tocando cosas prohibidas, cosa que pertenece al mundo gentil, seas destruido junto con ellos. ¿Vale? Referente a lo que fue dada destrucción en Sodoma y Gomorra. Y dijo a Lot, sal, no mires para atrás, porque lo que está atrás está para ser consumado. ¿Vale? Lo mismo pues se aplica para Apocalipsis 18. Bueno, como Elohim y Padre de Israel, Adonai anuncia a su hijo Israel que le va a aplicar una corrección por su rebeldía descarada. La expresión soy Adonai tu Elohim reafirma la autoridad del Elohim viviente siendo justificada para aplicar corrección a Israel. La expresión quiere decir que él no es alguien distante que aplica un castigo arbitrario a quien le parece o según su capricio, sino que actúa en derecho en imponer un castigo a nuestro pueblo. Soy Adonai tu Elohim. Eso declara que el Elohim de Israel es el mismo, el de ayer, el de hoy, y por lo tanto, a pesar de que el pueblo de Israel ha cambiado y ya no está tan comprometido como era al pie del monte Sinaí, el Elohim aún es el mismo que lo sacó de Egipto y él no ha cambiado. Te haré morar en tiendas. Por la conducta jactanciosa de Israel, que vive en la opulencia de sus ricas ciudades, ahora volverá a la vida nómada, recordando el tiempo de la peregrinación por el desierto. Como en los días del encuentro, como aparece aquí en Corona de Jerusalén, la edición que estoy leyendo. Esos días del encuentro se refiere a los 7 más 1 días de la convocación de Sukkot. La palabra usada en el texto hebreo es moed, ¿vale? Donde se traduce con encuentro, en hebreo es moed, ¿vale? Aquí todos sabemos que se refiere a los moadim, a las 8 convocaciones que, bueno, incluyendo el Shabbat, ¿vale? 7 más 1 también. Y este nombre aplica en uno de sus sentidos a las 7 convocaciones, moed, en cual el Elohim viviente llamó a los hijos de Israel a una reunión sagrada, bueno, como está en Levítico 23, en este caso hablando de la festividad de Sukkot, la última de 7. La mención sobre Sukkot es para decir a Israel que esos días que deberían celebrar en regocijo, cosa que no respetaban, habrían de experimentar literalmente al vivir en un campo hostil una vida errante durante un exilio. ¿Vale? ¿Te ves ahí, Chudat? Aunque Adonai ha sido el Elohim de Israel desde la tierra de Egipto, la gente será sacada de su tierra prometida y enviada de vuelta a habitar en tiendas, tal como debería haber celebrado en símbolo durante los días del Moed de Sukkot. Las acusaciones sobre cuales Israel no ha mostrado ninguna acción de arrepentimiento han llegado a ser una sentencia donde Israel nuevamente morará en cabañas, pero no como en día de festividad, sino como en los días en el desierto, cuando Israel no moró en casas ricas, sino en tiendas pobres de nómadas. ¿Vale? Diana, Chandra, Salom. Osea capítulo 12, verso 11. Dice, hablaré a los profetas, multiplicaré las visiones y por medio de los profetas hablaré en parábolas. ¿Vale? 2 veces se repite los profetas. Nunca, ni en los momentos más oscuros de Israel, Adonai privó totalmente de centinelas a su pueblo. Siempre ha habido varones que han exaltado la palabra del Altísimo en todas las generaciones de Israel. Y hoy tampoco faltan centinelas sobre los muros de Jerusalén, como se menciona en Isaías capítulo 62, verso 6, referente a la casa de Judá, o sobre los montes de Efraín, ¿vale? Es decir, también el reino del norte tiene sus centinelas, según se menciona en Jeremías capítulo 31, verso 6, ¿vale? Hay centinelas sobre los muros de Jerusalén, como sobre los montes de Efraín.
En los primeros capítulos de este mismo libro, Adonai usó la experiencia real del mismo profeta Osea con su esposa Gomer para servir como parábola a fin de que podamos comprender su amor para con nuestro pueblo y sus propósitos espirituales para con nosotros. Entonces, según Mateo capítulo 13, verso 10 al 17, el uso de las parábolas tiene dos principales sentidos, ¿vale? En primer lugar, que sean las, el uso de las palabras es para ciertas personas que necesitan ser edificados o que quieren ser edificados y en ese sentido sean dispuestos a comprender la voluntad del Elohim viviente, ¿vale? Eso es el primer sentido para el cual se usan las palabras en las escrituras, ¿vale? Mateo capítulo 13, versos 10 al 17, para que sean edificados aquellos que sean dispuestos a comprender la voluntad del Elohim viviente. Y en el segundo lugar, que se enreden. El uso de las metáforas, de las parábolas, tiene como propósito enredar en interpretaciones, en tradiciones, en creencias ajenas a lo que es verdad hebrea. A todos aquellos que no desean aferrarse a los principios de fe que enseña la Torah. ¿Vale? Esos son los dos propósitos del uso de la parábola. Hablaré a los profetas, hablaré en parábolas, ¿vale? En cambio, hay un camino que marcó el Elohim de Israel para aquellos que desean hacer su voluntad, ¿vale? Hay un camino que marcó el Elohim viviente para aquellos que quieren hacer su voluntad. Él dijo en Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por ende, como solo hay un camino a través del cual uno al entrar podrá encontrar buenos alimentos espirituales, nosotros hemos retornado al Tanaj con el propósito de comprender el significado de las parábolas, porque deseamos ser edificados en la verdad, en lo que es Emet, y así poder comprender cómo volver a estar en las condiciones del pacto como en los días de antaño, ¿vale? Por eso hacemos mucho énfasis en los temas más del Tanaj que de los escritos de los apóstoles, ¿vale? O sea, capítulo 12, verso 12 dice, si Galaad es iniquidad, ellos no son más que mentira. En Gilgal sacrificaron toros, por eso sus altares serán como escombros sobre los surcos de los campos. Hemos visto que la palabra iniquidad en hebreo es aven, y en este contexto se debe compararse con el título sarcástico dado a Betel, que fue llamado Bet Aven, es decir, casa de iniquidad. Entonces todo lo que se practicaba en Galaad no era más que cosa vana, no una forma de religión que no servía para nada bueno, vivían un engaño. Esa era la vida en Galaad. Si Galaad es iniquidad, ellos no son más que mentira, es decir, todo lo que tiene aquí, lo que tenía alrededor, no era nada que lleve hacia la vida eterna. Al ir Israel a morar en tiendas, en peregrinación, ¿vale? Porque eso era todo el contexto que nos indica que irán en exilio, esos altares, a ir ellos, no de vacaciones, no para ir en una festividad, sino para volver a la esclavitud, vagando por el desierto, morando en carpas, en cabañas. Esos altares idólatras se convertirían en montones de escombros, y esos son comparados o asemejados con los montones de estiércol que dejan los bueyes por el campo. Es así como se describen los términos que aparecen aquí en el texto hebreo. Algo a este estilo, ¿vale? Recuerden que en ese mismo libro de Osea, en capítulo 4, verso 15, capítulo 6, verso 8, capítulo 10, verso 1, ¿vale? Partes que hemos estudiado. Recuerden cómo se describió estos lugares mencionados, ¿vale? Hemos estudiado sobre cada uno de esos versos y varias veces estos nombres ya son bastante claro conocidos como lugares de idolatría que van a ser destruidos. Verso 13, o sea, capítulo 12, dice, huyó Jacob. Eso para seguir el tema de lo que Adonai habló aquí en el verso 11. Hablaré a los profetas, ¿vale? Y por medio de los profetas hablaré en parábolas, ¿vale? Con este verso se inicia aquí hablar en parábolas. O sea, 13 dice, huyó Jacob a la campiña de Aram,
Sirvió a Israel por una mujer. Por una mujer guardó rebaños. Las parábolas continúan en el texto. Y si antes hemos visto que se le indicaba a Israel que van a tener un inminente exilio, ahora se les indica que este va a ser semejante al exilio de Jacob cuando huyó de Esaú donde su tío Labán, en Siria. Tal como Jacob se fue a Siria, eso dice Adonai, Efraín irá también para servir a un amo que no le pagará por su servicio, sino que le engañará a Israel como Labán engañó repetidas veces a Jacob. Aram se refiere a una región que forma parte de los lugares que formaron los reinos arameos, ubicados por donde está actualmente el estado de Siria. ¿Vale? También ocupa parte de Turquía, parte del Líbano e Irak. Básicamente Aram era una cierta parte de Siria y el lugar es mencionado en Génesis capítulo 25, verso 20, porque allí fue Jacob para adquirir mujer. Y dice el texto, sirvió Israel. ¿Vale? Cuando Jacob sirvió, un momentico. Face imaginea mereu aici așa, dacă nu stai aici aproape. Tienes que te vaya aproape sau departe. Si se dan cuenta, el texto dice, huyó Jacob y después pasa y dice, sirvió Israel por una mujer. Todavía Jacob no era Israel cuando sirvió a Labán ¿a qué sirvió? A guardar los rebaños de su suegro como forma de ganar un dote para así dar para una mujer, ¿vale? Pero el texto pasa, no llama a Jacob, llama a Israel. Por eso el uso de las parábolas y el propósito de dar enseñanza el que debe entender, ¿vale? Sirvió a Israel. En realidad, en el momento de la servidumbre, Israel no existía como nombre, ni siquiera como pueblo, obviamente, sino que solo era Jacob, porque aún no se le había cambiado el nombre. Pero el nombre de Israel para Jacob vino a ser usado como metáfora para ilustrar la existencia del actual Israel en Jacob, ¿vale? Para dar identidad, para moverla a toda nación de Israel ahora, para ponerlo en la experiencia de Jacob, ¿vale? No sé si comprenden qué quiere transmitir el texto, ¿vale? Entonces, así mismo como Jacob sirvió a Labán, Israel se someterá a un poder extranjero a quien habrá de servir, ¿vale? Es lo que dice el texto. En Siria, que se convirtió luego en el imperio asirio, sirvió a Jacob un total de 14 años por 2 esposas, para Lea, porque fue engañado, sirvió para Raquel, pero tuvo que hacerse con Lea, y después sirvió 7 años más también para Raquel, ¿vale? En total 14 años, y así se presenta en Génesis capítulo 27, verso 41, hasta el Génesis capítulo 29 al verso 30, ¿vale? Ahí está toda la historia de su servicio. El doble uso de la expresión por una mujer contrasta con el doble uso de por un profeta, que se enfatiza en el verso 11. Israel sirvió por una mujer. Eso puede ser una referencia a los cultos de fertilidad que Israel utilizó para alcanzar riqueza y la vida fecunda. En Canaán se veneraban 3 deidades femeninas, de cuales 2 se mencionan en el Tanaj porque Israel llegó a venerarlas, ¿vale? Una era Ashera y la otra era Astarte o Ashtoret, como es a veces conocida. En la segunda sección del capítulo 2 hemos hablado un poquito más hemos mencionado sobre estas las tres deidades. Anat, creo que era la tercera. Si por medio de 2 mujeres vino un falso culto que llevó a Israel a la destrucción, hablando de esas 2 deidades, debido a sus cultos para su supuesta fertilidad, la bendición verdadera viene por medio de un profeta, quien edifica el verdadero culto. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hablar más adelante porque las parábolas aquí se conectan los versos uno con los otros. Da un poquito aquí, un poquito más adelante. Bueno, aquí nos quedamos con la idea. Seguimos el texto, dice, guardó rebaños. ¿Vale? Se fue a su tío
en Siria y guardó rebaños. O sea, el profeta se refiere a la experiencia de Jacob para recordarle a Israel sus comienzos humildes. Entonces el sentido es que ningún culto dedicado a la prosperidad podrá darnos auténtica bendición, y también se nos recuerda que lo que tenemos no es el resultado de nuestros méritos, meros esfuerzos, sino que es porque Adonai ha sido misericordioso con nosotros, ¿vale? Entonces la idea de guardar rebaño es que de la misma forma como Jacob guardó los rebaños de su suegro, también irá Israel en Siria, o en ese caso en esclavitud, para servir, ¿vale? No para guardar rebaños, sino para ser siervo, para hacer un trabajo de siervo. Verso 14 sigue diciendo: por un profeta subió Adonai a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. El pasado, el presente y el futuro de Israel están ligados entre sí por la presencia y las palabras de los profetas. En el pasado sobresale la figura profética de Moisés. En aquel presente estaba él mismo, es decir, en el tiempo del mismo profeta Osea. Para aquel momento él era el presente, era el profeta a través de quien hablaba Adonai. Y en el futuro Adonai volverá, por eso hay muchos versos que indica que Adonai volverá a revelarse por medio de sus profetas para que Israel retorne a su antigua fidelidad. ¿Vale? Por un profeta, aunque no se menciona, dice el texto, aunque no se menciona prácticamente el nombre del dicho profeta, es evidente que aquí se alude a Moisés y a su obra. ¿Vale? Hay citas, por ejemplo, en Números capítulo 11, verso 24 al 30, capítulo 12, verso 1 al verso 8, y también en Deuteronomio capítulo 18, verso 18, capítulo 34, verso 10, se hace evidente que Moisés se le considera profeta, ¿vale? No es que le damos nosotros ese título, Adonai lo reconoce así. Por un profeta fue sacado, dice, Israel de Egipto, y por un profeta guardado, ¿vale? Hace repetición para hacer hincapié en que todo lo que relaciona al Elohim viviente con el pueblo de Israel se hizo por medio, o se hace también, porque eso es Adonai, no cambia de proceder. Todo lo que conecta al cielo con la tierra se hace por medio de un profeta, ¿vale? ¿Qué relación hay entre verso 13 y el verso 14? Que mientras Jacob se fue a Siria para cuidar las ovejas de su suegro, por su interés personal en la hija de Labán, Moisés se fue a Egipto para guardar también un rebaño. Pero en este caso, este rebaño era el de Altísimo, y Moisés no tenía interés personal en este labor, ¿vale? Moisés tuvo interés, pero tuvo que huir porque Adonai le mostró: no funcionan las cosas así, ¿vale? Este pueblo no es tu pueblo, no tienes que liberarlo tú eres un siervo. Y por eso en el texto hebreo Moisés escribe lo que no se traduce et Moisés, ¿vale? Porque Moisés reconoció su posición al servicio del Creador, ¿vale? No se fue con el interés, no se fue no dejó a su suegro, a su casa, a sus familiares aquí en el desierto para volver a Egipto y sacar a su pueblo. No, se fue a sacar al pueblo de Elohim y él como siervo, ¿vale? Hemos leído en capítulo 5, verso 5, que el orgullo de Israel testifica en su contra, entre otras, ¿vale? Esto era porque los contemporáneos, ¿no? de Osea, se gloriaban de los grandes éxitos de sus antepasados y creen que como descendientes suyos podrían hacer frente a las recriminaciones de los profetas como Osea. Lo mismo sucede hoy, porque la gente hoy mismo invoca los méritos de los patriarcas. Incluso hay bastantes judíos que van a la tumba de Jacob y oran a su tumba, o no sé qué tumba, invocando los méritos de los muertos. Lo que Adonai decía a Israel con las palabras del verso 14 era que el ejemplo de Moisés era muy superior al de Jacob. La evidencia era que mientras Jacob huyó a Labán por temor de su hermano Esaú y allí sirvió por una mujer, es decir, se sacrificó por un interés personal, Moisés, a diferencia de él, fue el instrumento que usó él
Elohim viviente para salvar a su pueblo de la esclavitud. Incluso Moisés fue el medio a través del cual todas las generaciones de Israel fueron guardadas hasta la fecha, porque por medio de Moisés se nos dio la Torá. Y esta es la herramienta que a su vez nos protege del mal y de la destrucción a nosotros hoy día. Verso 15. Dice, Efraín, ese es el último verso del capítulo. Recuerdan que la mayoría de las ediciones tienen 14 versos. Nosotros tenemos 15 porque el texto hebreo, el verso que está en el capítulo 12, el capítulo 11, verso 12, en el texto hebreo aparece el verso 1, ¿vale? Como verso 1. Por lo tanto, nosotros tenemos un verso más que las demás ediciones. Pero bueno, la escritura es la misma, solo hay una decalación de números, pero el texto es el mismo. Verso 15 dice, Efraín le ha irritado amargamente, él dejará su sangre sobre él, su Señor le pagará su agravio. ¿Vale? Ya saben que nunca cito Señor, pero por algo lo dejo aquí. Lo cité así, exactamente como está en el texto. Cabe notar que el texto hebreo para Señor usa la palabra Adonai y no Baal, ¿vale? Como normalmente. Adonai es un plural de majestad que sube el significado de Adón a lo sumo. Adón es amo, dueño, soberano, ¿vale? Baal, como título, sabe que Baal es el nombre dedicado a la deidad cananea, pero como título tiene un sentido semejante, pero hace más énfasis en el hecho de que Baal es aquel amo que posee, y se usa incluso para decir esposo, ¿vale? En el texto hebreo aquí no se habla de Baal cuando se traduce con Señor. Dejé así Señor porque por lo general donde aparece Baal se suele traducir como Señor. Pero el término hebreo es Adonai, es la forma de enfática del soberano sobre todo, ¿vale? Por excelencia. Es para ir en coherencia con lo que él dijo antes, desde Egipto, soy tu Elohim. Antes era el Elohim de tus padres, pero desde aquí, cuando hemos entrado en una conexión, soy tu Elohim. Por lo tanto, soy el soberano, que tengo derecho a actuar. Como padre, estoy en mi condición de obrar, ¿vale? Una traducción más acertada de este verso sería así, ¿vale? Efraín ha provocado con amargura a su soberano y él dejará sobre él su culpa de sangre, ¿vale? No, es decir, sobre el pueblo. Él le retribuirá su deshonra al pueblo, ¿vale? Esto quiere decir que Adonai los hará culpables de la muerte de ellos mismos, ¿vale? El Elohim viviente, al hacer de Israel su pueblo predilecto, se dispuso a infundir su vida en ellos, para que sea posible a que un pecador viva y que no muera por su naturaleza. Él se dispuso a ser para ellos un pariente redentor, es decir, un Goel, de modo que tomó sobre sí mismo la culpabilidad de muerte del pueblo hasta pagar con su vida para la vida de ellos. No es por nada que él dijo, yo te redimiré del Sheol, ¿vale? Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Vale, por lo general no sé lo que dice el siguiente capítulo, pero hay muy pocas ocasiones cuando el tema actual conecta o me determina a ir un paso más adelante. Bueno, al menos sé que el siguiente capítulo hace mención de este verso, de esta palabra. Entonces vamos a hablar más sobre este asunto cuando vamos a llegar a él, ¿vale? Él no solo redimió a Israel para que no sean más esclavos de los gentiles, sino que la redención, en su alcance más profundo, redime el espíritu de la esclavitud del pecado, lo libera debajo de la esclavitud del mal y lo restaura en volver a ser nuevamente como Adán antes de hacer caso a su mujer, lo devuelve a ser un hijo del Elohim viviente, ¿vale? Cuando lean la genealogía pueden ver, empieza desde Yeshua, bueno, todas las generaciones, David, llega Noé, a Set, Adán, hijo de Elohim, ¿vale? Entonces ese es el plano más alto del proyecto del plan de la redención, a devolver al ser humano a la posición que ocupaba Adán antes de que haga caso a su mujer, ¿vale? Tenemos un buen estudio que se llamó La voz de quien obedeció a Adán primero, a la de su Adonai, de su Elohim, o la voz de su mujer. Bueno, las evidencias nos revela que Adán, antes de escuchar a Elohim, obedeció la voz de su mujer primero.
Y por eso estamos donde estamos, ¿vale? Entonces la redención tiene como proyecto la restauración de la identidad humana para devolver al Ben Adam, al hijo de Adán, la posición de ser hijo de Elohim, devolver en estado original donde está sujeto a Elohim. Pero hay un límite cuando la elección en vivir deliberadamente en la adversidad desvincula al redentor de una persona. De modo que una persona sin redentor cargará con su propia culpa y por lo tanto pagará por sus propios actos con su propia vida. Nunca debemos olvidar que el Elohim viviente no es solo amor, sino que también es justicia, ¿vale? Y su Gevurah no permitirá que su Gesed sea despreciada, ¿vale? Esos son dos términos para los que no conocen, los desconocen, que los hemos explicado en otras presentaciones anteriores. Lo tienen por escrito en PDF también, que lo encuentran en los archivos en Defensa de la Verdad Hebrea, en páginas de Facebook, o pueden escuchar el audio sobre la Gevurah, el equilibrio en el poder, en nuestro canal de YouTube aquí. Aquel que no está protegido por la sangre del Mashiach será culpable por el derrame de su propia sangre. Es lo que nos enseña aquí Elohim. Ninguno debería perder de su vida. Ninguno debería perder su vida. Porque a todos se nos dispuso una vida. Adonai solo responde por las vidas de aquellos que se han dispuesto bajo su protección. Si recordamos la historia del Pesaj, solo las casas que tenían la señal de la protección han prevalecido ante la muerte. La muerte entró en todas aquellas casas que no tenían la señal de la sangre del Cordero de la Redención. Así que es mejor mantener la casa bajo la señal, la casa de nuestro espíritu, bajo la señal del sangre de Cordero, si deseamos tener vida eterna. ¿Verdad? Pues aquí concluimos nuestro capítulo. Si están de acuerdo con esto pueden decir amén. ¿Vale? Porque si no tenemos la casa, nuestra casa Amén. sellada con la sangre del Cordero, pues estamos destinados a ser destruidos. ¿Vale? La oportunidad que nos dio el Redentor es cambiar el rumbo de nuestro destino y poder vivir, ¿vale? Porque por naturaleza estamos condenados a la muerte como transgresores, porque la paga del pecado es la muerte. Por bendición Él se hizo nuestro Goel, pero no hay que despreciar lo que Él hizo para nosotros, porque si eso es así y cuando se sigue en un camino como Israel, el resultado va a ser lo que dice aquí el último verso. No hay más. Adonai le pagará su agravio, es decir, dejará que la ofensa, el mal que uno procedió, caiga sobre él mismo como peso que lo va a condenar, lo va a inculpar. ¿Vale? Bueno, hermanos, espero que todos han sido bendecidos con hasta aquí, si han seguido todos los 12 capítulos. Es una maravilla, nos quedan 2 capítulos más y con la ayuda de nuestro Elohim vamos a continuar nuestra serie hasta completar todo este bendito estudio.